Cordial saludo, bienvenidos a este diplomado de atención a víctimas de violencia sexual. Esperamos ante todo que podamos sensibilizarnos mucho en este tema, que podamos aprender no solo a identificar las mujeres y en general las víctimas de violencia sexual, sino conocer las rutas en que ellos pueden acceder para obtener la atención necesaria. En estos minutos vamos a ver como el protocolo de atención. De todas formas, recuerden que vamos a tener foros en que vamos a poder despejar dudas. Digamos que este es un abrebocas a este protocolo, igual les vamos a entregar también una guía para esto, pero la idea es que podamos mucho más sensibilizarnos respecto al tema. Este protocolo está basado entonces en la resolución 459 del 2012, donde además sabemos que la violencia sexual definitivamente es un problema de salud pública que se afecta tanto la esfera física, mental y social. En este protocolo entonces vamos a tener en cuenta 15 pasos. Durante ese 15 pasos va a ser muy importante la autonomía de la víctima. Definitivamente es ella quien decide cuándo consultar y todo lo que quiere hacer al respecto después de esa consulta. Debemos tener un respeto por la dignidad humana, brindar y garantizar una atención con calidad y finalmente lograr el restablecimiento de los derechos de la víctima. Como dijimos, es muy importante y tiene que estar transversalmente durante los 15 pasos la autonomía de la víctima. Debemos explicar paso a paso lo que vamos a realizar y será la víctima quien defina qué atención quiere y en qué momento la desea. Este es el resumen de los 15 pasos. Vamos a ver uno por uno, algunos más detallados que otros, pero luego en los foros vamos a poder profundizar un poquito. Toda la bibliografía la tienen disponible, esperamos pues que hagan lectura de los documentos. El primer paso entonces es preparar la comunidad para acceder a esos servicios integrales de salud dirigidos a las víctimas de violencia sexual. ¿Por qué es importante preparar la comunidad? Porque la comunidad tiene que saber qué derechos tiene que saber qué hacer cuando hay una víctima de violencia sexual, tiene que saber que se puede identificar en cualquier momento y dónde deben acudir. Entonces, primero deben conocer que esto es una urgencia, que pueden acudir inmediatamente, que el servicio es gratuito, que se les va a brindar una atención integral inmediata. Muy importante, que va a haber confidencialidad, que los hechos que nos están narrando no van a ser conocidos por nadie más, diferente a las personas que ellos establezcan. Que va a haber dignidad, discreción y respeto por su privacidad. Deben conocer los servicios disponibles y los horarios, aunque en general deben ser las 24 horas del día. Y todo esto debe ser muy amarrado a lo que es la cultura. Cada cultura nos va a ir indicando pues como la forma en que lo comunicaremos, las estrategias que utilizaremos para dar esta información a la comunidad. El paso 2 entonces es la verificación y el mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar esa atención integral a la víctima. Entonces en cada institución debe haber al mínimo un responsable. Idealmente debe formarse un equipo multidisciplinario para la atención de estas víctimas. Se deben hacer capacitaciones frecuentes y debemos hablar de inducción y reinducción. Recordemos que en muchas de nuestras instituciones el personal cambia de forma frecuente, entonces es importante que esto se haga con cierta regularidad. Es muy importante el uso de los flujogramas, incluso les vamos a brindar uno de ellos, porque hay mucha información que se nos va a olvidar y es importante tenerla a la mano donde podemos acceder fácilmente. Trabajar en redes, tener comités que nos vayan capacitando al respecto y obviamente garantizar los insumos mínimos y la dotación, es decir, debe haber un espacio adecuado, tenemos que tener el kit completo, tanto en medicamentos como en pruebas, como vamos a ver más adelante. El paso 3 es entonces la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias. Recordemos que de acuerdo al tiempo en que ocurrió el evento, el triaje puede ser 1 o 2. Triaje 1 si el evento ocurrió menos de 72 horas y triaje 2 si ocurrió hace más de 72 horas. El manejo en urgencias nos va a permitir remover las posibles barreras que puedan presentarse para esa atención, especialmente todas esas barreras de servicio, de autorización de exámenes, todas esas cosas que pueden retrasar
digamos que la atención en el servicio de urgencias nos va a ayudar a remover esas barreras. Excepciones para que la atención se haga en un servicio de urgencias. Que como institución tengamos disponible otro tipo de servicio especializado para la atención de víctimas de violencia sexual. O que la víctima sea quien se niegue a ser atendida en un servicio de urgencias, que también puede ocurrir. Debe garantizarse en esta atención gratuidad, celeridad, oportunidad, integralidad y calidad. Lo primero que debemos hacer, como ante cualquier paciente que ingresa a urgencias, es valorar el peligro inminente para la vida, estabilizar si es necesario, y luego de que tenemos la víctima, la paciente o el paciente estable, ahí sí podemos continuar con los demás pasos del protocolo. El paso 4 entonces es realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima, y aquí incluiríamos tanto la anamnesis como el examen clínico. Recordemos que es indispensable que esta atención se haga en un espacio que tenga privacidad, que no sea el sitio por donde pasan todas las personas en la institución. Lo ideal es no usar un lenguaje técnico, no hacer suposiciones, hacer preguntas abiertas, y todo esto nos lleva a evitar lo que llamamos la revictimización. Dentro del material que les brindamos hay un video donde se ilustra adecuadamente qué es la revictimización y miremos cómo podemos evitarlo en la atención de nuestras pacientes. Entonces, en la anamnesis, muy importante. Lo primero, respeto por la dignidad humana. Debemos tratar de que la víctima haga un relato completo de los hechos, y esto lo podemos lograr con preguntas abiertas, evitar las preguntas cerradas, evitar las suposiciones, ¿sí? Evitar un lenguaje técnico y evitar preguntas sugestivas. Entonces vamos a tratar de que se sienta lo más cómodo posible, que la narración de los hechos sea de forma espontánea, simplemente lo vamos a ir dirigiendo con algunas preguntas, pero sin que ellos se sientan revictimizados. Esta es como una escala que nos dice, de acuerdo a la edad, las preguntas que debemos hacer. En general, los menores de 3 años no debe hacérseles entrevista, sino que se les hace al mayor responsable. Pero digamos de 3 años a 4, les podemos preguntar hasta quién y qué. Entre 4 a 6 ya también les podríamos indagar por el dónde. De 7 a 8 podemos incluir el cuándo. De 9 a 10 ya podemos hablar de número de veces. Y niños más grandes de 10 años ya podemos hablar de unas circunstancias más específicas. Para la atención entonces el examen clínico, vamos a seguirnos por el reglamento técnico para el abordaje forense integral en la investigación de delito sexual. Yo sé que pues obviamente no todos tenemos la experiencia para hacer esa atención en los servicios de urgencias, pero como médicos nos va a tocar muchas veces hacerlo, y vamos a tener un foro con la especialista en medicina legal donde vamos a poder aclarar muchas cosas, para que por favor esas dudas que se nos vayan generando las tengamos en cuenta para ese foro. Muy importante el consentimiento informado, que si es posible debe ser firmado por la víctima. Si la víctima no puede firmarlo, entonces su representante legal, los padres, en caso de que no haya familia, entonces el defensor de familia, comisario de familia o en su defecto el inspector de familia. Debemos indagar por ciertas acciones que tengan implicaciones médico-legales, por ejemplo, si se bañó, si cambió sus prendas, si después del evento tuvo vómito, micción, defecación, si usó tampones o toallas higiénicas luego de la agresión sufrida. Indagar también por toda su historia menstrual y obstétrica, cuándo fue su última menstruación, qué método anticonceptivo está usando, cómo ha sido el uso de ese método anticonceptivo, cuándo tuvo relaciones sexuales consentidas en la última semana, si tiene o no vacunación para la hepatitis B, y preguntas que definitivamente no son necesarias y pudieran ser molestas sería indagar por edad de inicio de vida sexual o número de compañeros sexuales. Esto de alguna forma podría crear una revictimización. Entonces son datos que no nos sirven y que no necesitamos. Muy importante inspeccionar las prendas, obviamente si son las prendas que utilizó durante el evento, evaluar si hay elementos o fluidos, pelos, manchas, semen, sangre, evidencia traza, o sea, fibras, material vegetal o tierra,
si las ropas tienen orificios, rupturas, desgarros o salpicaduras. Y cuando vamos a retirar la ropa, recordemos que lo debemos hacer sobre un papel blanco para que todo el posible material que nos pueda servir caiga encima del papel y luego envolverlo adecuadamente. Es muy importante explicar a la víctima todo lo que se le va a hacer, el examen que se va realizando. Lo ideal es mantenerlos cubiertos con una bata y descubrir solamente aquella zona que vayamos a ir evaluando. Evitar en lo posible tenerlos completamente desnudos. Vamos entonces al examen externo. Debemos evaluar y reportar cualquier lesión que encontremos. Entonces debemos decir qué tipo de lesión es, el tamaño, el color, la forma, la ubicación exacta. Y también en el examen externo podemos ayudarnos en determinar la edad, cuando no sabemos la edad de la víctima, posibles signos de embarazo o posibles signos de una infección de transmisión sexual. También en el examen externo es importante el corte de las uñas y luego del corte tomar una muestra del lecho subungueal y esto debe ser embalado en un sobre. También en el examen externo buscar lesiones patrón. Las lesiones patrón son aquellas que por sus características nos podrían ayudar a correlacionar la lesión con un objeto causal. Entonces es muy importante describirlas y describir cuál podría ser el posible objeto que lo hubiera ocasionado. La cavidad oral es muy importante evaluarla, tanto los tejidos blandos, si hay equimosis, hematomas, estructuras, evaluar también las estructuras dentales, los procesos alveolares y maxilares, hacer un frotis con escobillón en la zona retromolar y tomar muestras de los espacios interdentales utilizando seda dental. Después de que hacemos todo el examen externo y de cavidad oral, entonces ya iríamos al examen clínico y genital y anal. Obviamente este examen va a depender de la edad y de la narración. Si en la narración lo que la víctima describe es solamente tocamientos, puede no ser necesario o definitivamente no ser necesario realizar un examen clínico genital. También dependiendo del momento en que ocurrió. Si fue más de 72 horas o más de una semana, pues probablemente tampoco sea necesario hacer el examen, pero hay que individualizar cada caso. Y algunos hablan de que hacer el examen, aun en las veces que uno pueda considerar que no sea necesario, pudiera ser tranquilizador o terapéutico. Es decir, el solo mirar sus genitales, decirles que todo está bien, que no hay signos de violencia, puede en algunos casos tranquilizar a las víctimas. Es importante, sobre todo cuando el examinador es hombre, que haya la presencia de auxiliar o de acompañante. Y la especuloscopia no debemos hacerla de rutina, solamente en casos necesarios. Entonces la posición depende básicamente de la edad. En mujeres adultas usamos la litotomía o posición ginecológica. Si es en una niña impúber podemos usar esta posición pero sin los estribos. En niñas pequeñas idealmente la posición de rana, que muchas veces podríamos hacerlo en el regazo de la madre si es necesario. Y para la región anal usamos la posición genupectoral. ¿Qué debemos evaluar entonces? En los genitales femeninos, muy importante evaluar el introito, las lesiones que podamos encontrar allí, el tipo de himen y las lesiones que tengan este himen. En los masculinos el pene, el escroto, los testículos y todas las lesiones o signos de infección. En la región anal básicamente pliegues perianales y esfínter anal. Eso es como para recordarles los genitales femeninos. Entonces recordemos que acá está el clítoris. A veces puede parecer obvio, pero hemos encontrado que hay quienes desconocen adecuadamente esto. Labios menores, labios mayores, meato urinario, este sería el borde libre del himen, la horquilla vulvar, el himen como tal y la base de implantación del himen. Es importante tener como esas dos estructuras, la base y el borde libre, sobre todo a la hora de evaluar los desgarros.
Si el hecho fue reciente, es muy importante que tomemos muestras de los genitales externos para buscar semen, espermatozoides, saliva u otra evidencia traza, y también tomar muestra del vello púbico, que puede hacerse dependiendo del largo de este, peinándolo o tomando muestra directamente. Y muy importante también evaluar posibles signos clínicos que nos hagan sospechar que ya puede haber una infección de transmisión sexual, como las características del flujo, en este caso un flujo espumoso que nos haría pensar en una tricomona. Los tipos de IME vemos que son múltiples. En nuestro medio los más comunes son el anular y el festoneado, pero también vemos pues la presencia de carúnculas, sobre todo en mujeres que ya han tenido partos vaginales. Esta es la maniobra de las riendas, es la maniobra con la que debemos evaluar el himen, haciendo una tracción suave hacia adelante de los labios mayores, lo que nos permite ver más adecuadamente todo el himen. Este es un himen anular. Este también es un himen anular y este es un himen ya fenestreado, o esta puede ser también la característica de cómo se ven las carúnculas luego de un parto vaginal. Estos son ejemplos ya de desgarros en el himen. Acá vemos un desgarro donde está el aplicador, aquí donde señala la flecha. Todo esto son signos de desgarros agudos, porque se ve todavía pues la sangre, se ven hematomas, se ve quimosis, como en esta que vemos equimosis importante. Acá también hay un desgarro donde todavía se ve pues como los hallazgos inflamatorios, de que nos habla de que es un desgarro agudo. Este también sería un desgarro agudo. Y miren la diferencia con este que es un desgarro antiguo. En el desgarro antiguo ya la zona se ve más blanca, no tan eritomatosa ni con tantos signos de edema, sino que ya se ve blanca como de la cicatrización. Y en el himen los bordes no se vuelven a unir, tiene la característica de que permanecen una solución de continuidad. Entonces miremos acá que se ve parecido a la imagen anterior, y en este ya han pasado 10 días. Es decir, estos bordes no vuelven a unirse, sino que siempre estaremos viendo la solución de continuidad. Por tanto, es importante aprender a diferenciar desgarros antiguos de desgarros recientes. Y en el himen vamos a poder encontrar 3 hallazgos: o un himen que esté íntegro, o un himen que esté reducido a carúnculas mirtiformes, como les dije, se presenta después del parto, o un himen que realmente esté desgarrado, es decir, que se ve asimétrico y que eso compromete hasta el borde de implantación. En el examen clínico anal podemos evaluar la forma, si el ano es circular, si es oval. Muy importante el tono. En general el tono del ano debe estar cerrado. No debe haber un orificio si el tono es normal. Debemos evaluar los pliegues y la presencia o ausencia de lesiones. Pero muy importante es que un ano normal no descarta una penetración. Entonces simplemente describiríamos que no hay alteración de los pliegues, que no hay alteración del tono, pero no podríamos decir que no hubo una penetración en ese ano. Acá, por ejemplo, vemos pérdida de los pliegues anales y en este caso veríamos pérdida del tono anal. Hay que tratar de hacer demostración de semen, dependiendo de la narración y de los hallazgos clínicos. Serían entonces los sitios donde tomaríamos las muestras. La hacemos con un aplicador, sería de un frotis vaginal, oral, anal, carrillos interdentales que ya dijimos, de las uñas y cada mano por separado en bolsa de papel o en sobre de papel, y del vello púbico. Lo ideal es que cuando hagamos una atención de víctimas de violencia sexual usemos el código CIE-10 adecuado para que se pueda hacer luego una evaluación adecuada de los casos. Estos, digamos, son algunos ejemplos, y esto les queda acá en la presentación, de códigos que podemos utilizar diagnósticos. Ya pasaríamos entonces al paso 5, que es tomar las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Estos son en general los exámenes que tomamos: una serología para sífilis o una prueba rápida para sífilis, toma endocervical de Taller-Martin, un frotis en fresco, tamizaje para VIH,
antígenos de hepatitis B y búsqueda de espermatozoides, como habíamos mencionado. Recordemos entonces que la atención de la víctima se considera una urgencia médica y que por tanto no aplican restricciones ni por nivel de complejidad ni por tipo de aseguramiento. La toma de los exámenes, a excepción de la prueba de VIH, no es prerequisito para iniciar las profilaxis. Ni la prueba de embarazo puede retrasar la oportunidad de acceder a la anticoncepción de emergencia. Es decir, si en el momento no tenemos por alguna razón disponibilidad de una prueba de embarazo, debemos de todas formas iniciar lo más pronto posible la anticoncepción de emergencia. Solamente entonces sería necesario contar con el resultado de la prueba rápida de VIH antes de iniciar la profilaxis para VIH. No cuenta para las demás profilaxis. En las primeras 72 horas entonces debemos tomar la prueba rápida de VIH, la prueba para sífilis, ya te da una serología para sífilis o una prueba rápida treponémica, la toma endocervical para detección de gonococo, que puede ser un Taller-Martin, el frotis en fresco, que nos ayudaría a encontrar básicamente tricomonas, y la muestra en sangre para antígenos de hepatitis B y la búsqueda de espermatozoides. Entre 4 y 5 días ya haríamos una prueba de embarazo y los demás exámenes que habíamos mencionado. Después de los 5 días haríamos la prueba de embarazo, evaluaríamos la necesidad de hacer o no la prueba de VIH y los exámenes diagnósticos y confirmatorios para demás pruebas de transmisión sexual. En el paso 6 es asegurar la profilaxis sindromática para las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ya lo habíamos dicho, no pueden haber barreras, las IPS no necesitan autorización de las EPS para administrar las profilaxis, porque es una atención de urgencias. Antes contábamos con este protocolo, que es del 2012 para el kit post-exposición, pero hay una actualización que es de noviembre del 2017, que es este protocolo y que es el que vamos a tener en cuenta en esta presentación. ¿Qué debe contener entonces el kit de profilaxis post-exposición? 2 pruebas rápidas para VIH con una sensibilidad y especificidad no menor al 99.5%, 2 pruebas rápidas para sífilis, 2 pruebas rápidas de embarazo, 2 pruebas rápidas para antígeno de superficie de hepatitis B, 2 pruebas rápidas para antígeno de hepatitis C, para anticuerpos contra hepatitis C, digamos esto es algo de lo nuevo que trae el protocolo, 10 lancetas, 10 micropipetas y un rotulador para pruebas rápidas. Y en medicamentos, entonces medicamentos antirretrovirales para profilaxis de la VIH, antibióticos para las profilaxis de ITS, profilaxis para la hepatitis B, que sabemos que incluye tanto la vacuna como la gamma globulina, anticoncepción de emergencia, formatos de control de inventario y formatos de reporte. Bueno, en la profilaxis para ITS, recordemos que la idea es hacer dosis únicas. Entonces tenemos ceftriaxona, 500 miligramos, vamos a aplicar 500 miligramos intramusculares, metronidazol 2 gramos, es decir, 4 tabletas porque la presentación son de 500, y acitromicina vamos a usar 2 tabletas dosis única, recordemos que la tableta es de 500, por tanto la dosis es 1 gramo. Si se trata de una mujer gestante, debemos agregar además penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, dosis única. En el paso 7, asegure profilaxis para VIH. Recordemos que el anterior estábamos hablando de profilaxis para enfermedades de transmisión sexual, no incluido el VIH. Y en el paso 7 ya es la profilaxis para el VIH. Es inaceptable cualquier retraso en la prescripción y suministro de esta profilaxis si consideramos que está indicada. ¿Cuándo está indicada entonces? En las primeras 72 horas siempre, y si han pasado más de 72 horas, pero se considera que hay un alto riesgo, es decir, cuando se conoce que el agresor está infectado por VIH, también debemos realizarla. Y esto es lo que trae el nuevo protocolo para profilaxis. En este vamos a presentar mayores de 13 años. Los invito a que revisemos el protocolo que se los pusimos disponible para que tengan
presente y a la mano las dosis también en menores de 13 años. Entonces, de primera opción de medicamento vamos a tener el tenofovir, entricitabina y dolutegravir, que es el Truvada. De segunda acción, tenofovir, entricitabina con darunavir, ritonavir. Y como alternativa, si no tenemos disponibilidad, tenofovir, entricitabina, atazanavir, ritonavir. Acá están las dosis, como les digo, ahí está el documento, incluso les vamos a presentar unas tablitas para que lo tengan más disponible, pero esta es la indicación de profilaxis según nuevo protocolo. El paso 8 es asegure anticoncepción de emergencia y acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que si ocurre en las primeras 72 horas, podemos usar tanto método hormonal como dispositivo. En este caso sería el levonorgestrel, que es el que tenemos más disponible. Tabletas por 0.75 y damos una dosis única de 1.5 miligramos, es decir, 2 tabletas. Si ya han pasado más de 72 horas, pero antes de las 120, también digamos que podríamos usar el método hormonal, pero con menos eficacia, y en este caso se recomienda idealmente el uso del dispositivo intrauterino. Por tanto, el dispositivo debe hacer parte del kit o al menos estar disponible en el servicio de urgencias. Y en cuanto a la anticoncepción, a la interrupción voluntaria del embarazo, se debe hablar sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no estar supeditada a un resultado positivo en la prueba de embarazo, es decir, independiente de que yo haya hecho o no la prueba y el resultado que me dé, siempre debo hablar de esta posibilidad. Debe darse desde el primer contacto con la víctima y una vez la víctima decida, en caso de embarazo, acudir a una interrupción voluntaria, es inaceptable que transcurran más de 5 días entre la decisión y la realización del procedimiento. En el paso 9, y esto vamos a tener pues una conferencia adicional en todo lo que es la atención en salud mental. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera consulta. Entonces, esta nos incluye una atención no especializada. Básicamente es la forma como hacemos el primer contacto con la víctima, una recepción empática, no revictimizadora. Y lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos, que es muy importante que todo personal de salud los conozca, y como les digo, vamos a tener una charla sobre esto. Y ya la atención especializada, que sería la intervención en crisis, y ya la derivación a un manejo más interdisciplinario. Paso 10 ya es planear los seguimientos clínicos requeridos. El protocolo incluye estos seguimientos, sin embargo pueden ser más de acuerdo a la necesidad de cada víctima. Entonces, a las 2 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses. A las 2 semanas, que es importante, repetir prueba de embarazo si la inicial fue negativa. En caso de que dé positiva, hacer asesoría para interrupción voluntaria. Si se define la interrupción voluntaria, garantizar ese procedimiento. Si la paciente define continuar con el embarazo, remitir de forma oportuna los controles prenatales, revisar resultados de pruebas de ITS que no estuvieran disponibles, evaluar la parte mental, social y familiar y verificar si hay necesidad de algún tratamiento especializado. Lo ideal es que estos seguimientos los haga un médico general. Si fue el médico que atendió inicialmente a la víctima y hubo una empatía con esa persona, idealmente debería ser esa misma persona. A las 4 semanas vamos a hacer seguimiento a la ruta de atención y a los procedimientos recibidos. Nuevamente, y esto se hará en todos los controles: evolución mental, social y familiar, verificar necesidad de tratamiento especializado y nuevamente realizar prueba de embarazo. En los 3, 6 y 12 meses vamos a evaluar la evolución mental, social y familiar, necesidad de tratamiento especializado. En los 3 y 6 meses vamos a repetir prueba de VIH. A los 6 meses repetimos prueba de hepatitis B y a los 3 meses hacemos nuevamente prueba rápida treponémica. Paso 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de violencia sexual.
Esto depende de cada caso en particular, si es una interrupción voluntaria del embarazo, si hubo una transmisión de VIH, entonces al grupo encargado de la atención. La parte de la salud mental es fundamental y otros especialistas de acuerdo al caso en particular. Paso 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Esto es lo que conocemos como las rutas de atención. Recordemos que es sector salud, protección y justicia. Si estamos obviamente en el sector salud, debemos remitir al sector protección. Si es menor de 18 años, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si es mayor, a la Comisaría de Familia. Y en el sector justicia, pues tenemos varias opciones de acuerdo al sitio donde nos encontremos: Fiscalía, Policía Judicial, CTI, Policía Nacional. Paso 13. Efectúe los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que corresponda. Recordemos que nosotros debemos reportar en el CIVIGILA. Este sería pues como el formato 875 para el reporte de estos casos. Y muy importante también, como mencionábamos antes, que en la historia clínica quede un adecuado diagnóstico por CIE-10 para que se pueda hacer la evaluación de los casos. Paso 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual atendida por el sector salud. Lo que recomienda el protocolo es que esto sea hecho por médico general. Ahorita dijimos que había unos seguimientos que eran necesarios, pero aparte de estos seguimientos puede que sean necesarios o más frecuentes o por más tiempo, de acuerdo pues como haya sido la evolución de cada caso. Y paso 15 ya es un adecuado cierre del caso. Se debe dar una educación a la víctima en cuanto a sus derechos, informar sobre prevención de futuras victimizaciones sexuales, indicaciones terapéuticas, rutas a seguir, especialistas que debe consultar, asesorar sobre derechos sexuales y reproductivos, hablar de anticoncepción. Es muy importante si de pronto la víctima no se encontraba planificando. Lo ideal es que el cierre del caso se va a dar cuando ya se hayan hecho todos los pasos de forma adecuada, la víctima haya recibido todas sus profilaxis, se le hayan hecho todos sus exámenes, tengamos confirmado que no hubo un embarazo, se hayan hecho todos los seguimientos necesarios, y en ese caso, y una vez ya hayamos logrado una atención integral y restablecer los derechos de la víctima, podemos decir que podemos hacer un cierre del caso. Como les digo, esto es solo una abrebocas sobre el protocolo. Vamos a tener otros espacios donde vamos a poder discutir todo este tema. Hay muchas cosas que se nos van a olvidar, que no nos vamos a poder grabar de memoria, las dosis de las profilaxis, pero las podemos tener a la mano. Lo importante es cómo vamos a atender a esa víctima, ¿sí? El lenguaje que vamos a utilizar, la empatía que debemos tener con la víctima, evitar la revictimización y tener en cuenta que las víctimas las vamos a poder tener en cualquier sitio, ¿cierto? Que no siempre nos van a llegar directamente al servicio de urgencia, sino que en cualquier otro servicio donde estemos las podemos encontrar y sepamos cuál es la ruta que debemos seguir con ellas. Bueno, muchísimas gracias, espero que aprendamos mucho en este diplomado y nos vemos entonces en los foros.